¿Qué pasaría si pudieras reescribir la historia? No la tuya, sino la de alguien más. ¿Qué pasaría si encontraras la llave para vivir los éxitos ajenos como si fueran tuyos, para construir una vida perfecta sobre los cimientos de los recuerdos de otros? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué pasaría si?, donde exploramos las realidades alternativas que acechan justo al otro lado de nuestras decisiones. Hoy nos adentramos en la historia de Elena, una mujer cuya vida anodina está a punto de dar un giro vertiginoso y aterrador. Ella descubrirá un antiguo reloj de bolsillo, un artefacto que no mide los segundos, sino que los roba. Imagina poder volver al pasado de otra persona y apropiarte de su momento de gloria. Elena no solo lo imaginará, lo hará. Pero cada segundo robado tiene un precio, y el tiempo, como un acreedor implacable, siempre viene a cobrar su deuda. Prepárense para un relato que los hará cuestionar el verdadero valor de una vida perfecta y los sacrificios que estarían dispuestos a hacer para alcanzarla. Si estas preguntas resuenan contigo, si te atreves a mirar en el abismo de las posibilidades, suscríbete al canal y activa la campana. La realidad que conoces está a punto de desmoronarse. La vida de Elena transcurría entre estanterías cargadas de polvo y el silencio solemne de la biblioteca municipal. Era un eco de sí misma, una mujer atrapada en una rutina monótona, soñando con las vidas vibrantes que leía en los libros, pero incapaz de escribir la suya propia. Sus días eran una sucesión interminable de fichas catalográficas y sueños no cumplidos, una existencia tan silenciosa como las páginas que custodiaba. Se sentía invisible, un personaje secundario en su propia narrativa. Una tarde gris, mientras clasificaba una caja de donaciones olvidadas en el sótano, algo metálico y frío rozó sus dedos. Era un reloj de bolsillo, de un bronce opaco por el paso de los años. Su superficie estaba adornada con extrañas inscripciones en latín que parecían danzar bajo la luz tenue de la bombilla. Movida por una curiosidad que rara vez sentía, le dio cuerda. En lugar de un tic-tac familiar, el mecanismo emitió un zumbido hipnótico, una vibración que resonó en lo más profundo de su ser. Con un impulso inexplicable, rozó la manecilla de los minutos. De repente, el sótano polvoriento se desvaneció, y una imagen vívida inundó su mente. Se vio a sí misma, o más bien, vio a través de los ojos de otra mujer. Estaba en una gala deslumbrante, con un vestido de seda, sosteniendo un premio mientras los flashes de las cámaras la cegaban. Sintió la euforia del éxito, el orgullo del reconocimiento. Fue un instante fugaz, pero abrumadoramente real. Cuando el flash se disipó, Elena estaba de nuevo en la penumbra del sótano, con el corazón latiéndole desbocado. El reloj no marcaba las horas. Se dio cuenta con una mezcla de terror y fascinación. El reloj robaba momentos. Robaba los recuerdos más preciados del pasado de otros, permitiéndole a quien lo poseyera insertarse en ellos, reescribiendo así su propia realidad. La tentación, como una serpiente, se enroscó en su corazón solitario. ¿Y si pudiera tomar solo un poquito, algo pequeño? Pensó en su jefa, la señora Albright, una mujer que siempre parecía tenerlo todo bajo control. Recordó el día, 5 años atrás, en que Albright había conseguido el puesto de gerente que ella tanto anhelaba. Un solo momento. Un pequeño robo para ver si funcionaba. Con manos temblorosas, Elena ajustó los engranajes del reloj a la fecha exacta de aquel día. El zumbido se intensificó. Cerró los ojos, aferrándose al frío metal, y se dejó llevar. El mundo se disolvió en un torbellino de luz y sonido. Cuando la vorágine cesó, Elena no estaba en el sótano. Estaba sentada en la oficina del director, la misma oficina donde, 5 años atrás, su jefa había recibido la noticia de su ascenso. Pero ahora era ella quien estaba allí. La pluma se sentía natural en su mano mientras firmaba el contrato, y la euforia de la victoria, esa misma que había sentido en la visión de la gala, la inundó por completo. Era suya. Este momento era suyo.
Cuando abrió los ojos, la biblioteca era la misma, pero todo había cambiado. Su modesto escritorio había sido reemplazado por una amplia oficina con vistas a la ciudad. Sus colegas ya no la ignoraban, la saludaban con respeto, llamándola señora. Su apartamento ya no era un pequeño estudio, sino un lujoso piso en el centro. Su vida monótona se había transformado en un éxito deslumbrante, pero la perfección tenía grietas. Un día, se cruzó con la señora Albright en el pasillo. La mujer que había sido su jefa era ahora su subordinada, con la mirada cansada y la ropa desgastada. Al pasar junto a Elena, Albright se detuvo y susurró, con un rencor apenas contenido: «No sé por qué, pero siento como si me hubieras robado algo, como si una parte de mi vida simplemente desapareciera». Elena sintió una punzada de culpa, un frío helado que el lujo de su nueva vida no podía calentar. Pero la ignoró. El poder del reloj era demasiado adictivo. Pronto, un ascenso no fue suficiente. Vio la felicidad de su mejor amiga, Clara, quien había conocido al amor de su vida en un café 3 años atrás. Elena, consumida por la soledad, codició ese amor. Volvió a girar los engranajes del reloj. Se transportó a ese café. Se sentó en esa mesa y vivió esa primera conversación mágica que llevó a un romance de ensueño y finalmente a un matrimonio feliz. Su realidad se reescribió una vez más. Ahora tenía un esposo amoroso, viajes exóticos y cenas románticas. Su vida era una postal idílica, pero los ecos del tiempo robado comenzaron a perseguirla. Las sombras de las vidas que había alterado se filtraban en sus sueños. Noche tras noche veía a la señora Albright, demacrada y luchando por sobrevivir en la pobreza. Veía a Clara, su amiga del alma, sumida en una profunda depresión, sola en un apartamento oscuro, sin entender por qué el amor siempre la eludía. El reloj no solo transfería los momentos de gloria, sino también el dolor y el vacío que dejaban atrás. Y algo más siniestro estaba ocurriendo. Elena comenzó a olvidar. Pequeños detalles al principio: el nombre de su mascota de la infancia, el sabor de la tarta de su abuela. Luego, fragmentos más grandes de su vida original se desvanecieron, como si el tiempo, en un acto de venganza, estuviera reclamando su propia memoria a cambio de las que había robado. El precio de su vida perfecta era su propio pasado, su verdadero yo. La desesperación se apoderó de Elena. El castillo de naipes que había construido con momentos robados se tambaleaba al borde del colapso. Los rostros fantasmales de sus víctimas la atormentaban en sus sueños, susurrando acusaciones que resonaban en su alma vacía. Ya no podía disfrutar de su lujoso apartamento, de su esposo perfecto, porque sabía que todo era una mentira construida sobre la ruina de otros. En un acto de pánico, intentó revertir el daño. Aferró el reloj y giró las manecillas frenéticamente en sentido contrario, rezando por deshacer sus robos. Pero el reloj no funcionaba así. En lugar de devolverla a su antigua vida, el dispositivo la arrojó a un limbo atemporal, un espacio gris y neblinoso suspendido entre realidades. Allí, flotando en el vacío, se encontró cara a cara con las versiones espectrales de aquellos a quienes les había robado. La señora Albright, no como la mujer derrotada que era ahora, sino como la ejecutiva brillante que debería haber sido. Clara, no como la mujer solitaria y triste, sino como la esposa feliz y radiante que el destino le había preparado. Se acercaron a ella, sus formas traslúcidas temblando de ira y pena. «Devuélvenos nuestro tiempo», exigieron en un coro escalofriante, un sonido que era a la vez un susurro y un trueno. «Nos robaste nuestros futuros». Aterrada, Elena solo vio una salida. Con un grito que rasgó el silencio del limbo, arrojó el reloj contra el suelo inexistente. El artefacto se hizo añicos en un destello de luz cegadora, y la onda expansiva la devolvió a su realidad. Se encontró de pie, de nuevo, en el sótano polvoriento de la biblioteca. Todo era como antes. Su ropa modesta, el olor a papel viejo. Estaba sola. Había vuelto. Pero al intentar recordar su vida anterior,
La vida monótona pero auténtica que había despreciado encontró un vacío. Los recuerdos de su infancia, sus pequeñas alegrías, sus tristezas genuinas, todo se había ido, reemplazado por fragmentos fantasmales de las vidas que había usurpado. Había destruido el reloj, pero en el proceso había perdido algo irreversible, su propia historia. Ahora, Elena sigue en su biblioteca solitaria, rodeada de libros que cuentan 1000 historias, pero incapaz de recordar la suya. A veces, se pregunta si la perfección robada valió la pena, y en la quietud de la noche siente un peso familiar en el bolsillo. Al meter la mano, sus dedos rozan el frío metal del reloj, perfectamente intacto, y un suave tic-tac le susurra al oído una verdad eterna. El tiempo robado siempre, siempre cobra su precio. La pregunta ahora es para ti. ¿Qué pasaría si encontraras ese reloj? ¿Te atreverías a girar sus manecillas? ¿Robarías una vida mejor sabiendo el costo? Si esta historia te ha dejado pensando, si te ha hecho mirar el tiempo de una forma diferente, suscríbete al canal y acompáñanos en nuestro próximo viaje a lo desconocido. Porque siempre hay otro, ¿qué pasaría si?, esperando a ser explorado. Gracias por escuchar.